Bueno, muy buenos días, respetados docentes. Vamos a empezar entonces con la socialización de lo que fueron estas prácticas sociales que realizamos con el Banco de Alimentos de Bogotá. Es una práctica que se realiza a una población vulnerable bogotana. Es una práctica que se hace teniendo en cuenta los objetivos también del Banco de Alimentos de Bogotá, que es donar responsablemente un servicio, en este caso un servicio pues, de educación, un servicio que se brindó con mucha responsabilidad, y ese servicio pues se donó y se hizo el acompañamiento humano y, repito, responsable, y por supuesto un acompañamiento social. Este taller lo llamamos "Cómo hacer valer nuestros derechos", y está enfocado básicamente en mejorar la democracia en nuestro país, por supuesto construir mejores ciudadanías y ciudadanías que tengan la capacidad de participar, tomar decisiones responsables sobre su contexto, y también, lo más importante creo yo, que encierra estos dos últimos o estos dos anteriores características o categorías, es construir un Estado social de derecho y que conozcan también cómo funciona el Estado social de derecho en Colombia, cosa que pues la mayoría de los colombianos desconocemos aún. Bueno, muy bien, continuamos. El objetivo de este espacio es comprender por qué Colombia es un Estado social de derecho que garantiza la dignidad de sus habitantes, establecida como república participativa y garante de la protección de los derechos constitucionales. De tal manera que aquí lo que buscamos fue tratar de entender cómo funciona un Estado social y un Estado de derecho, pero también cómo garantiza la dignidad de los habitantes, no solamente de los habitantes como tal, sino de la diversidad plurigénica y multicultural que tiene Colombia, es decir, garantizando derechos a cada tipo de población que tenemos aquí en Colombia. También establecida como una república participativa, hablamos sobre los mecanismos de participación ciudadana y garante de la protección de los derechos constitucionales. Entonces aquí hablamos de los mecanismos de protección de los derechos constitucionales, y también hablamos, por supuesto, pues si vamos a defender unos derechos, lo primordial es saber cuáles derechos. Bueno, entonces dentro de los objetivos específicos es reconocer la República de Colombia como un Estado social de derecho que cuenta con una institucionalidad o unas instituciones que protegen y garantizan los derechos de los colombianos. También otro objetivo específico es identificar los derechos constitucionales de primera, segunda y tercera generación, los mecanismos de protección de los derechos constitucionales, así como las rutas de atención en las instituciones locales y nacionales. Pues aquí ya hablamos de los derechos del título 2 de la Constitución colombiana, la Constitución de 1991, título 2, desde el artículo 11 hasta el artículo 95, y de cuáles son los mecanismos de protección, como por ejemplo la tutela, la habeas data, la habeas corpus, etc., y cuáles son las instituciones nacionales y locales que se encargan de proteger nuestros derechos. Y finalmente nos fuimos a relacionar la legislación colombiana, cuáles son las leyes, con la protección de la población colombiana y el funcionamiento de las instituciones protectoras de los derechos constitucionales. Es decir, mirar, si somos un Estado de Derecho, quiere decir que hay unas leyes que están formuladas y que protegen a la población. ¿Cuál fue el plan de trabajo que realizamos nosotros? El plan de trabajo, el primero, es conocer qué es un Estado colombiano. También entender cuáles fueron o cuáles son los derechos constitucionales, repito, del artículo 11 al artículo 95, que es el título 2, donde también no solamente habla de los derechos, sino también de las garantías y los deberes. También hablamos sobre cuáles son los mecanismos de protección, la tutela, habeas data, habeas corpus. Hablamos también de cuáles son las entidades protectoras de los derechos, Defensoría del Pueblo, personerías municipales, Procuraduría General de la Nación, pero también hablamos de las rutas de atención local, por ejemplo la Casa de la Mujer, la Línea Violeta, el bienestar familiar, el OSCAI, medicina legal, la fiscalía, etc. También pasamos a hablar un poco sobre qué es el Estado social de derecho. Nos enfocamos 3 sesiones hablando del Estado social, y aquí lo hicimos de una manera hablando sobre las poblaciones que hay en Colombia. Hablamos sobre lo que son los afros, lo que son las mujeres, lo que es la comunidad LGBT, las víctimas de conflicto armado, las personas en condición de discapacidad, es decir, todas estas personas
que el Estado no solamente reconoce, a diferencia de la Constitución del 86, aquí reconoce que hay una población, sino que también al reconocerlo les otorga unos derechos. Y esos derechos se los otorga también, se los protege por medio de leyes que, pues, que crean los mecanismos para proteger, pero también crean unas instituciones que se encargan de proteger esa población, por ejemplo los niños. Entonces, pues por eso fue que nos fuimos un poco más demorados en este apartado de lo que es el Estado Social de Derecho, y finalmente cerramos con lo que son los mecanismos de participación ciudadana, tratando de hacer entender la responsabilidad que tenemos nosotros como colombianos y la responsabilidad que tenemos para participar. El desarrollo de las sesiones fueron 8 sesiones, se dieron de una manera virtual. Las ayudas que se utilizaron en su gran mayoría fueron diapositivas. El mecanismo, pues, o la dinámica que se utilizó fue el conversatorio con las personas. La idea es que ellos participaran desde sus experiencias propias, y también hicimos uso de un material de videos para entender un poco mejor algunos temas. Y por supuesto, lo más importante es que las fuentes fueron oficiales, y esas fuentes, pues obviamente en su gran mayoría fue legislación, o tratamos de ver los videos pues que brindaban los mismos canales de las instituciones. Bueno, repito, el desarrollo fue un conversatorio, estuvieron participando tanto bueno, las fundaciones, las personas estuvieron atentos en el desarrollo también, pues hubo participación de población promedio de 15 a 20 personas. Se participó también por el chat, como muestra aquí la imagen, es decir, hubo bastante participación. Lo importante pues era entender las experiencias que cada uno de ellos tenían o que habían vivido, o las dudas e inquietudes que tengan, ¿no? o que tuvieron, pues. Y el desarrollo, pues repito, hablamos un poco sobre cuáles son los derechos que tienen, o cómo el Estado a partir de la legislación protege a la ciudadanía, a la discapacidad, por ejemplo, ¿sí? Mostramos que la ley 1618 del 2013 protege la discapacidad o a las personas en condición de discapacidad, o como dice la Constitución, los disminuidos mentales, físicos y mentales, como dice la Constitución. Bueno, es un mandato constitucional, entonces proteger a las personas en condición de discapacidad. De igual manera también hablamos de lo que es la infancia y la adolescencia y la primera infancia, y las leyes que reglamentan, que regulan y que protegen a los jóvenes. ¿Cuáles fueron los logros personalmente que se alcanzaron aquí? Primero, para el proyecto, los logros es una mejor ciudadanía, sin duda alguna, porque es ciudadanía que está más activa, está más pendiente, que sabe cuáles son los mecanismos. Obviamente no se los aprendieron pues de memoria, porque pues no era tampoco el resultado, pero por lo menos era sembrar la semillita, que esta población supiera que pueden participar, pueden hacerse sentir como ciudadanos de este país, que tienen mecanismos, medios para participar, para hacer defender los derechos, para hacer defender a las poblaciones. Por eso este proyecto, creo yo, que los mayores logros es la consecución de mejores ciudadanías. En los logros personales, yo creo que la satisfacción es de ese aporte a la democracia que se hace desde este espacio, porque repito, cuando hay mejores ciudadanías, hay más garantías de que se demanden servicios de parte del Estado, de tal manera que pues esto construye democracia. Y en lo profesional me gustó mucho las enseñanzas del sistema institucional colombiano, es decir, que en Colombia no funciona solito, sino que hay unas instituciones como, bueno, en este caso la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, está la Fiscalía, está la SAB, está el Bienestar Familiar, está el INVIMA, bueno, todas las instituciones públicas que tiene Colombia, públicas y privadas, que hace que funcione el Estado. Y esto, lo que traté también de recalcar es que de eso también se trata la soberanía de un país, a partir del funcionamiento de las instituciones. Conclusiones. Yo creo que la conclusión más grande es que los talleres Cómo hacer valer nuestros derechos generaron mayoritariamente un impacto positivo en la comunidad, ya que al comprender que Colombia cuenta con una legislación y unas instituciones que garantizan la dignidad de sus habitantes y protegen los derechos constitucionales, estimularon mejor el empoderamiento ciudadano y la participación democrática de las personas. Del mismo modo, también identifican que existen mecanismos de participación que permiten a la ciudadanía ser
la protagonista en la toma de las decisiones y que involucra su futuro, garantizando así el funcionamiento de un Estado social de derecho. Esta es la conclusión que nos llevamos, que valió la pena, que repito, sembramos la semillita de la democracia, la ciudadanía y el Estado social de derecho en esta comunidad y seguramente los hace más participativos. Sugerencias para mejoras: primero, pues yo creo que permitir que los talleres se desarrollen presencialmente para poder realizar mejores prácticas pedagógicas, porque pues obviamente detrás de una pantalla uno se limita mucho. Ojalá, esta es una solicitud muy grande que hago, es si se pudiera certificar a esas personas sobre la asistencia a los talleres, sería muy importante porque los motiva a seguir participando. También otra sugerencia es poder darle continuidad al proyecto, profundizando sobre todo desde el debido proceso, es decir, desde una visión del derecho. Ojalá que una persona, estudiante de derecho, pueda acompañar a esta ciudadanía y bueno, solucionarle las inquietudes que quedaron en el aire, pero ya son temas de debido proceso pues que no manejo a profundidad. Mil gracias, de verdad que fue un espacio que valió la pena. Hoy, jueves 26 tal vez de mayo, fue la última sesión y de verdad que es muy gratificante cómo esa población, esas personas hicieron entender que valió la pena el espacio y pues fue maravilloso. De verdad que fue una experiencia muy bonita. Muchas gracias al Banco de Alimentos, muchas gracias a mi profesora Giovanna por darme esta oportunidad y de verdad que también aprendí muchísimo, valió mucho la pena y siento que se hizo patria desde ese espacio. Mil gracias.